Muchas gracias, Steve, por la presentación, por organizar este evento. La verdad es que me hace muy feliz poder compartir finalmente el trabajo de todo este tiempo, que fueron un par de años. Para esta primera etapa, todavía nos falta la segunda etapa, pero bueno, vamos a hablar un poquito más al respecto conforme se vaya desenvolviendo la plática. Y bueno, a mí me gusta hablar principalmente con un juego de palabras, ¿no? Y empezar esta plática con un juego de palabras que en inglés sería the mode issue filling the gap, o sea, ir llenando los huecos, así como se van llenando los huecos en las aves, en las alas de las aves, conforme conforme va avanzando el- la muda. Entonces, es bien importante para mí en esta presentación agradecer a Peter porque pues creo que ya tenemos como 20 años de conocernos y trabajar juntos. Ha sido un gran amigo y mentor y por supuesto por darme la oportunidad también de trabajar en lo que es su legado. Este libro, ahorita lo van a dimensionar un poco más, pero son 40 años de trabajo, del cual yo pues comencé a traducirlo, honestamente, porque pensé que iba a ser más fácil, pero la realidad me alcanzó y es una cosa muy complicada, ¿no? Y bueno, también agradecer a Santiago Guayar, que ha sido también parte de este equipo de trabajo que hemos formado durante ya cerca de 2 décadas, a Magali Albornoz de Cobal Ediciones, a Elba Manquera, que fue quien inicialmente eh, comenzó o me apoyó con el financiamiento para la edición y la traducción del libro, y a John Alexander del Klamath Bird Observatory, y por supuesto al Institute for Bird Populations por todo su apoyo a lo largo de los años a través del programa MOSI y MAPS y por todo el trabajo que hacen en América Latina. Eh, ¿Cómo llegamos hasta este punto? Bueno, esto es una pregunta bien interesante porque antes de 1959 no había información referente bueno, no había como una terminología establecida para nosotros poder hablar de la muda de las aves. Entonces son ellos, Humphrey y Park, que empiezan a explorar la forma en la que evoluciona la muda en las aves y empiezan a determinar que hay pulsos o periodos, que hay episodios de muda, que hay una duración de estos episodios de muda que tienen un inicio y un fin en áreas específicas dentro de la topología del ala del ave. Y entonces esta definición, que fue retomada durante muchos años y muchos años después, sigue bastante vigente. Después de esto, en el 84 sale la guía de identificación para paserinas europeas y por supuesto este libro tiene una sección de muda bien interesante que termina con la siguiente frase, que dice que a pesar de la mucha atención que se le ha dado a la muda en los años recientes, estamos hablando de hace 40 años, nuestro conocimiento está, es lejano, es incompleto para algunos aspectos, incluso como los patrones principales o básicos. Y entonces, 40 años después, todavía es vigente esta conclusión. Entonces, seguimos un poco, nosotros como ornitólogos, dejando un poco de lado la atención hacia el tema de la muda. Tenemos justamente en el neotrópico, como vamos a ver, un rezago todavía más importante. Y bueno, de ahí en el 87 sale el libro de la primera edición del libro de Pyle, que era Paserinas. Era un libro que por supuesto no incluía la información tan detallada como nosotros la conocemos ahorita en sus guías, porque bueno, se fue desarrollando el conocimiento, se utilizaron algunas características eh, secundarias como la forma de las plumas incluso y el tema de cuantificar la extensión de la muda en sus distintas
en sus distintas presentaciones, por así decirlo, si es una muda incompleta, si es una muda parcial, perdón, sí, incompleta, parcial, excéntrica, etcétera. Todo eso todavía no estaba incluido de manera tan clara en esta primera edición de 1987, que tiene cerca de 40 años. Entonces, a lo mejor más adelante Peter nos puede decir cuántos años le llevó llegar a esta primera edición, pero de 1987 hasta acá son alrededor de 35 años. Entonces, por eso me refiero a que es todo un legado de trabajo por más de 40 años para poderlo ver publicado finalmente en español. Después, en el 94, Jenny Winker también saca su libro de Muda en Aves Europeas. En el 95 sale la segunda guía de la PAL, que ya es más extensa, es la que conocemos como Paserinas y eh, aves cercanas a las paserinas. Es un libro ya bastante, con mucho más información, mucho más descriptivo y que cuantifica la extensión de los episodios de muda, preformativo, prebásico, prealterno, etcétera, para muchas especies de Norteamérica. Y después empieza a haber una serie de artículos que revisan la terminología de la muda cerca a principios de los 2000. Steve Howell y colaboradores hablan acerca del problema de la definición del primer episodio básico, cuál corresponde realmente al primer episodio de muda básico. Esto es incorporado posteriormente en el 2011 para desarrollar un sistema que sea aplicable, al menos eh, teóricamente, en todas las especies, tanto migratorias, neárticos, neotropicales, como residentes en América del Norte. Posteriormente, en Posteriormente, en 2009, sale un trabajo también muy importante para el occidente de México, que es uno de los pocos esfuerzos que existen para estudiar la muda en aves neotropicales. Eh, Después, en el 2017, Johnson y Wolf sacan su libro de muda en aves neotropicales, que es el resultado de un monitoreo a largo plazo en Brasil. Entonces, sintetiza la información con fotografías y con descripciones, eh, sintetiza la información para la determinación de edad y sexo de aves de esa región. Y en el 2022, hace apenas 2, 3 años, sale el volumen 1, que originalmente salió en 1995, sale una versión revisada y editada en el 2022 con la terminología eh, que sigue lo planteado por Wolf, Ryder y Pyle en 2011. Entonces, este libro no nada más incluye la información actualizada para las especies, sino que también incluye un componente importante de terminología, y en la introducción acompaña también con una parte importante de cómo se debe utilizar la guía en función de esta terminología WRP. Entonces pasamos de tener categorías de edad, que es eh, lo que trabajaba la guía originalmente en 1995 como Hatching Year, Second Year After Hatching Year. Ahora tenemos primer ciclo, segundo ciclo, ciclo definitivo, con los episodios de muda insertados en cada una de estas características, en cada una de estas categorías de edad, lo cual nos da una mayor precisión al asignar categorías de edad, y esto tiene un impacto directo para estudios poblacionales. Bueno, y en el 2004 sale finalmente el volumen 1, tomo 1, de esta versión del 2022, perdón, traducida al español. Entonces tenemos de manera colectiva, quienes nos gusta el estudio y la determinación de edad y sexo y el estudio del plumaje y la muda, pues colectivamente son unos 40 años desde que sale el primer libro hasta el día de hoy,
en donde de manera colectiva hemos ido construyendo el conocimiento, cada quien poniendo su granito de arena, de tal forma que pues llegamos hasta este punto. Entonces, desde el primer libro que sale en 1987 hasta ahora, en América Latina, pues hemos tenido justamente otros tres grandes pilares en términos de referencia para la determinación de edad y sexo en aves no tropicales. Está el libro de Paseriformes del Occidente de México, que está disponible en línea a través de la página del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Lo pueden descargar, es totalmente gratis. Desafortunadamente ya no se puede conseguir impreso. En el 2017 sale el de Johnson y Wolf, que es para principalmente aves de Sudamérica, específicamente de la zona de la región de Brasil. Y bueno, en el 2024 este libro del que estamos hablando hoy, que estamos hablando hoy. Entonces, 37 años nos tomó desde el primer libro, que es la edición en español de esa primera guía de PAIR hasta ahorita, 37 años. Me parece que es un logro importante y un avance importante para la comunidad ornitológica en América Latina, porque pues el tema de la muda es un tema generalmente árido, un poco complejo. Y si nosotros a esa complejidad le agregamos una, una, un componente más, que sería el tema del lenguaje o la barrera del lenguaje, pues entonces se nos complica un poquito más. Algo que a mí me gusta de alguna forma representar es que nosotros, esta guía se está, como bien dice eh, Google Scholar, cuando entras a la página, estás parándote en los hombros de gigantes, es la forma en la que se construye el conocimiento, vamos poco a poco construyendo sobre lo que ya se ha avanzado. En esta fotografía que tenemos aquí en la diapositiva, el primer libro de Peter Pyle que salió en el 87 es el que está delgadito ahí entre el que dice Molting Tropical Birds y el que dice Identification Guide to North American Birds en negro, de pasta negra. Ese libro lo conseguí hace muchos años, me lo regalaron y es material fotocopiado porque no había una red de distribución de literatura especializada. Por supuesto, no existían los medios para comprar libros como los tenemos ahorita. Eh, Tristemente, fue la única forma en la que lo pude conseguir en el pasado. Ya compré mi copia original en una subasta por ahí, aquí la tengo, así que ya resarcí mi daño. Este, entonces, bueno, para que no nos suceda eso, con este nuevo libro lo tendremos disponible de varias formas, lo voy a platicar un poquito más adelante. Y bueno, de manera resumida, así es como llegamos a este punto, ¿no? Poco a poco construyéndolo de manera colectiva. Eh, este libro, como ya todos lo deben de saber, es la primera parte o la primera parte de la parte uno. Este libro lo tradujimos entre varios colaboradores, Maggie Albornoz, Santi Guayar, por supuesto, también, y se me olvida su nombre, Victoria Gijena César, que son el equipo que me ayudó también a todo el tema de poner el texto en formato, las figuras, las tablas. Como ustedes saben, es un libro sumamente complejo con mucha información. Entonces tratamos, en primer lugar, de traducir el libro de tal forma que la terminología que se utilizara y que por primera vez de manera oficial se está acuñando eh, o que se está implementando más bien, pues que fuera lo más cercano a lo biológicamente, a su significado biológico. Entonces ese fue un reto particularmente importante en el que Santiago en específico puso mucho también de su parte para revisar la terminología.
Entonces, como ya les decía, los patrocinadores, los quienes pagaron todo esto, fueron Klamath Bird Observatory, Ecoval Ediciones, The Institute for Bird Populations, que bueno, a lo largo de 40 años ha estado trabajando con Peter Pyle, y Aveóptica, que es una empresa mexicana de equipo para estudios de naturaleza, observación de aves, etcétera. Entonces, el uso de este libro, o el potencial de este libro, son todos aquellos operadores de estaciones de anillado en América Latina. Es la principal herramienta y un componente esencial en cada equipo de anillado para los operadores de MOS y MAPS y cualquier estación de monitoreo o de captura de aves para anillado. Es también una herramienta muy útil para los anilladores en el proceso de certificación del NABC, tanto para quienes están entrenando como para quienes son aspirantes a esta certificación. Y esto es muy importante porque eh, para quienes no están familiarizados con el libro, la primera parte del libro, la introducción, que para mí es lo que lo vuelve un libro de texto, que en el caso del español son, a ver, 98 páginas. Las primeras 98 páginas, que son cómo utilizar el libro, es el instructivo del libro. eh, no solamente te explica la forma en la que están configuradas las secciones del libro, sino que también es un estudio muy completo de la terminología y de la forma en la que se deben implementar las nuevas categorías de edad con base en el sistema de, o en, sí, con el sistema de WRP o la terminología WRP. Entonces, para mí, la parte más valiosa que tiene este primer tomo es esta sección introductoria en la que nosotros al leerla y repasarla exhaustivamente podemos darnos una idea de eh, cómo refinar nuestras capacidades como anilladores para determinar la edad y el sexo. Por supuesto, después, además de ser un libro como un libro de referencia o por ser un libro de referencia, todo ornitólogo idealmente en América Latina debería tener una copia. Tenemos pocas, esa es otra realidad. Este tipo de esfuerzos generalmente no cuentan con la suerte de ser financiados dos veces, entonces hicimos un tiraje relativamente pequeño y es incierto si si se van a imprimir más copias una vez que se terminen. Lo más probable es que no. Hasta ahorita no lo hemos considerado, entonces aprovechen a comprar o a conseguir su copia. Este libro, que se considera como la Biblia de los anilladores de aves, se utiliza para la identificación, para la determinación del sexo y la edad de las aves en la mano. Y bueno, incluye la estructura, además de esta parte introductoria, que para mí es la parte esencial como libro de texto. Incluye unas fichas por familia, en donde se describe lo que sucede en términos eh, de la muda y el plumaje en esta familia, y después nos vamos por fichas por especie. En el caso de este primer tomo va de Columbidae a Psittacidae y Psittaculidae. Son más o menos unas, eh, unas 300 páginas. Entonces, ¿qué es nuevo en este libro con respecto a la edición, que es la edición del 2022 en español, con respecto a la edición anterior? La terminología que sigue, Humphrey Parks, en donde la primera prebásica se reemplaza en terminología por performativa y se incluye el consenso de la terminología con Howell y Webb del 2003, que bueno, básicamente fueron 20 años de discusión para llegar a este consenso, de discusión académica, por supuesto. Se incluye la terminología de edad de WRP, se incluyen estrategias de muda, que es parte de la introducción del libro, que nos dice que hay, que clasifica en grupos
con distintas estrategias de muda a cada una de las especies y eso nos hace más fácil poder determinar eh, la edad en los individuos capturados. Tenemos también nuestra tabla de referencia para los códigos WRP y sus equivalencias con los códigos que utiliza el BBL. Y tenemos también la inclusión de especies en la guía que no son nativas en Norteamérica, como son el caso de algunos citácidos, como es el caso del estornino, etcétera. Y bueno, el orden taxonómico también se actualizó hasta el 2002 y por muchas cuestiones logísticas, nosotros en esta edición en español no nos metimos a hacer la actualización taxonómica. Número uno, porque lleva mucho más tiempo. Número dos, porque el tiempo es dinero. Y número tres, porque no teníamos dinero. Entonces todo se relaciona. Necesitábamos sacar el libro y antes de que pasara más tiempo, por supuesto. Entonces, pues no nos metimos con esa parte. Como les decía, la parte introductoria de cómo usar libro es algo esencial para cada ornitólogo o para cualquier persona que trabaje con aves en campo, porque nos ayuda también a entender la biología de las especies con un nivel de profundidad mayor. Eh, También ponemos aquí la tabla de referencia que les mencionaba para las equivalencias en los códigos de edad, bueno, en los códigos o categorías de edad del sistema o terminología WRP en comparación con los códigos del BBL, que son los que se utilizaban en todas las ediciones anteriores del libro. Adicionalmente de esto, nosotros pusimos el libro incluye la terminología siguiendo la nomenclatura de Humphrey Parks, como la preformativa, que es la muda posterior al momento en que se empluman de manera completa por la muda que da origen o lugar al plumaje totalmente juvenil. Después tenemos las prebásicas, prealternas, y bueno, esta estructura es lo propuesto por Humphrey Parks originalmente. Además de esto, tenemos, como les decía, nos clasifica a las especies en grupos. Hay 8 grupos que se describen de manera detallada al principio de la guía, y entonces nos dice esta especie a cuál de los grupos puede pertenecer. Esto quiere decir que puede tener una estrategia muda del grupo 3, del grupo 4, del grupo 5, y entonces si nos vamos a la referencia podemos ya en nuestra mente empezar a armar este rompecabezas para determinar la edad de manera correcta. En este momento, pues bueno, ya está traducido el libro. Son 132 figuras de esta primera edición, con un número igual o mayor de tablas. Perdón, en este primer tomo. Ya tenemos, pues ya está impreso. Tenemos desde Colúmbide hasta Citácide y Citacúlide. Son 400 páginas del libro. Todavía el libro original en inglés son 700 páginas, entonces estoy calculando que el siguiente tomo del libro sean otras 800 páginas, entre 800 y 900 más o menos. Todavía no tenemos los números finales porque necesitamos empezar a cuadrar todo el diseño del libro, y eso por supuesto que no lo hago yo, lo hacen personas que se dedican específicamente a eso. Entonces necesitamos eh, pues promover este primer tomo, que se venda de manera eficiente y que se venda bien para que podamos empezar a financiar la segunda parte, que son todas las paseriformes, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho de su apoyo para darle difusión también al libro en sus países desde donde nos están sintonizando ahorita. Ahorita tenemos
ya el libro directamente en Ecoval Ediciones, en aveoptica.com. El costo estimado originalmente era de $50 más envío. El costo actual es de $65 más envío. También ya está disponible eh, me parece que va a estar disponible en Avinet y The Institute for Bird Populations con Steve va a tener también libros disponibles. Entonces, a continuación, a mí me gustaría eh, pues, colaborar con todos ustedes que nos visitan o que nos ven desde otros países para que empecemos a sacarle provecho a esta herramienta que ha costado de manera colectiva muchos años de trabajo y que pues ya está disponible en nuestro idioma. Podemos empezar a organizar talleres en línea, podemos empezar a organizar entrenamiento, otras sesiones de discusión como esta, grupos de trabajo, para ir avanzando y promoviendo el estudio de la muda, así como el uso correcto pues de esta gran herramienta. Eh, Me parece que de mi parte es todo y aquí están mis datos, mi correo electrónico para quien guste contactarme para alguna colaboración o alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto los contacto. Y ahorita pues va a continuar Peter con esta plática y yo voy a ir, bueno, creo que no hay, bueno, la plática de Peter va a ser en inglés. Entonces voy a tratar de ir traduciendo de manera casi simultánea su participación. Peter, Yeah. Gracias, Stevie. Rafa, para las cumplidos. Y mi español no es bueno. No he practicado mucho desde aprendidos en las calles de Mexico, and so I'm going to speak in English. And I'll speak slowly. But I wanted to follow up. Thanks you guys for all the compliments and everything, and Rafa for that history. It was great. So let's see, a couple things. One thing, if I could share the screen, is that possible, Steve? Can I do ya. that? Yeah, okay. So Yeah, I let think me, yeah, there's Ralph's. Okay. okay. So okay, share screen. Here we go. Okay, can you see that? Molt Yes. tree. Yeah. So since we're on the subject of molt and the issues, we've continued to have this back and forth with Europe mostly about whether to use HP terminology or their life cycle terminology. So I wanted to point out this paper that I did with Steve, Chris Corbin, and Steve Howell. That is Chris Corbin and Danny Rogers on responding to some of their criticisms of HP and actually trying to get people to understand molt in an evolutionary context, because that's what the Humphrey So Park. I'm going to translate. Yeah, go ahead, Rafa. Entonces, esta figura la está utilizando Peter como una herramienta para tratar de resolver la discusión que se ha dado sobre la terminología correcta para la muda desde un punto de vista evolutivo. So let me put in the chat if I can figure that out. Let's see, to the link. Okay. Maybe it came through. A link to this paper that's on our Institute for Bird Populations publication page. So if you want to download this paper, I just sent the link, I think. Anyway, we're a strong, of course, proponent of the HP evolutionary approach, especially as it applies to tropical birds. So one of the big points we make in this paper is that
the life cycle terminology that's popular in Europe, used by Jenny and Winkler and others, Svensson, works okay in the Northern Hemisphere, where it was developed, of course, in Europe and North America, but starts to break down for species that may breed year-round or have other strategies that occur in the tropics, resident species. And it also breaks down for migratory species, where, you know, a lot of the molt might take place on the wintering grounds, and the old life cycle terminology of Europe is not very equipped to handle that, whereas Humphrey and Parks make it really seamless. So this is what we address primarily in this paper here. Rafa. Gracias. Bueno, básicamente en este artículo lo que ellos tratan de ejemplificar es cómo la terminología actual que fue desarrollada en las partes templadas aplica principalmente o en su mayoría para los grupos de aves que viven en estas zonas, y que conforme nosotros empezamos a tratar de aplicarlo a las aves migratorias neárticos, neotropicales o neotropicales, empieza a caerse por la complejidad de episodios y los episodios de muda que tienen cada uno de estos grupos en los neotrópicos. Hey, Peter, Okay, you want to walk folks through the figure? Sure. So what this figure represents is the evolution of molt strategies from reptiles, which we're pretty confident of now. There's been some recent papers on molt in Archaeopteryx and in other feathered dinosaurs, they're called, based on fossils. And of course, you can't really study molt that well based on fossils, but we have had some fossils that are good enough to show that primaries get replaced in feathered dinosaurs and in Archaeopteryx in the same way that they do in modern birds, like largely from the inner primary to the outer primary. So that was really exciting when that came out, and we could actually see the molt sequences in primaries of feathered dinosaurs based on fossils. So basically, we argue that the ecdysis events, which is molt in reptiles, is what evolved into molt in birds. And this molt doesn't involve just replacement of feathers, but also a lot of other restorative processes in the body. For instance, the epidermis gets replaced and bone tissue gets restored, muscle tissue gets restored. So it's kind of a process that all vertebrates go through, including molt, and that's what we think has evolved into the pre-basic molt of birds. So that's the main molt that occurs year-round or annually in birds, and is complete in most birds, and can be or almost complete in some of the larger birds. Go ahead, Rafa. Bueno, esta figura va explicando cómo fue evolucionando la muda, en donde en los nodos que están más hacia arriba de la figura surgen estrategias más complejas. Aquí en el recuadro de la esquina inferior izquierda tenemos 4 estrategias de muda, y se puede ir viendo cómo han ido surgiendo cada una de estas a lo largo del árbol evolutivo. SBS quiere decir Single Basic Strategy, CBS quiere decir Complex Basic Strategy, SAS quiere decir Single Alternate y CAS Complex Alternate. Entonces, algunos de estos episodios de muda se ven justamente hacia las partes finales del árbol evolutivo. Todo surge desde la idea de que la muda es un carácter o una característica evolutiva heredada desde los dinosaurios, y eso fue confirmado, bueno, desde que las aves eran reptiles, y esto fue un ancestro de las aves, y esto fue confirmado en un artículo en donde con un fósil de uno de los primeros registros de aves, digamos, en transición de ser reptiles a
aves o de dinosaurios a aves, se puede ver cómo hay una secuencia de muda que corresponde a las secuencias de muda de las aves de los grupos más recientes que hemos nosotros estudiado. Entonces es un punto a favor del uso de la terminología de Humphrey Parks. Yeah, so in this tree, the purple violeta, is that right? For purple color represents actually complex basic strategy here, not simple basic strategy. And we'd originally, to Howell et al. 2003, we proposed that simple basic was ancestral. However, some very ancestral birds down here all exhibit the complex basic strategy. So now we're wondering if the molt in reptiles, there is actually the equivalent of a preformative molt in reptiles that occurs in the first year while the snake or the lizard is growing more rapidly than it does. So maybe there's an extra molt in there. That's of course conjecture at this point. But at any rate, very early in the history of birds, the complex basic strategy, which includes the preformative molt, evolved. And then as you go through the tree, the yellow La Maria key represents simple alternate strategy. So these are birds that seem to have reduced the number of molts in the first cycle from 2 to 1 from birds that had exhibited complex alternate strategy, and those are in green here. And then there are some birds that seem to have lost the preformative molt through evolution, including storm petrels and vultures, the little tips that are in red in Roja, and ivory gulls, another one. But there aren't very many. As it turns out, most birds that were thought to have simple basic actually have small, even limited preformative molts, including in things like shearwaters and raptors that were thought not to have, like the bald eagle here, thought not to have preformative molt, but they actually do have a limited replacement of feathers that's sort of like a residual preformative molt. So overall, this tree we wanted to trace these evolutionary pathways toward the molts in various groups of birds and get people to understand the evolutionary approach of Humphrey and Parks. Bueno, el objetivo de esta figura es tratar de comprender las rutas evolutivas que tomaron las distintas estrategias de muda, pero algo que es de destacarse es que la estrategia Complex Basic, que es la que está en morado, violeta, esa es al parecer es una estrategia ancestral que está presente en la mayoría de los grupos de aves, y de ahí hay algunas estrategias de muda que han evolucionado, es decir, que las aves pertenecientes a determinados grupos eliminan por completo episodios de muda o agregan episodios de muda dependiendo de lo que su historia de vida a lo largo de la evolución les vaya requiriendo. En el caso de, por ejemplo, los que terminan en rojo, son grupos que eliminaron el episodio de muda preformativo, y los que están en verde son especies, o que terminan, las terminaciones en verde son especies que agregaron un episodio de muda prealterno. Yeah, so I guess that's all I wanted to talk about that. I'll be happy to answer questions. One other quick thing I wanted to say was that those molt groups, Rafa, that you mentioned, maybe you mentioned this, but those molt groups that are in the latest edition of the ID Guide are actually the same molt groupings defined by Johnson and Wolfe in their book on molt in neotropical birds. So I wanted to make sure
that Yeah. was understood. And in general, I just am really excited by and honored to have you guys come up with this Spanish version of it, and I can't wait to get a copy in my hands So you and see it. haven't got a copy? Not yet. Oh, I'm man. waiting for you. Rafa was gonna send me a whole bunch to sign, so I'm waiting for that. And Rafa, you better sign one over to me at that point. So that's where I'm at with it. I kind of know what it says already, so there's no suspense. But anyway, I'm very grateful and can't wait to see the copy and hope it does well. Here, I'll stop sharing. So that's kind of all I have to say, unless anyone has questions. Bueno, solo como una aclaración, las categorías, la clasificación de los grupos de muda que vienen en esta parte del libro es algo que se tomó del libro de Johnson y Wolf de muda en aves neotropicales, que es el que escribieron en 2017. Simplemente se incorporó también porque como se utilizan la nomenclatura WRP, pues es algo que hace más fácil todo el proceso, ¿no? También. Y bueno, si hay dudas para mí o para Peter, estamos aquí para responderlas con gusto. Preguntas o comentarios o saludos. ¿Que no hay preguntas? ¿O sí? Molta. Aquí Sergio está preguntando, ¿las estrategias complejas están en la parte superior del árbol en las especies más recientes, mientras que las estrategias simples están en la base del árbol en especies más antiguas? Así es justamente lo que te respondía Steve Albert. So Sergio is asking about the figure you showed, if complex strategies are, on the top of the tree that you showed, and with more recent species, while simple strategies are in the base of the tree with older or ancient species. I'm just sharing it again. Yeah, so the base of the tree we think is complex basic strategy. So that's a strategy where there's a complete pre-basic molt every year and then a partial or incomplete or complete pre-formative molt. And the extent of the pre-formative molt varies a lot based on the needs of each species, whether they need to replace all feathers or can get away with just replacing a few feathers. The green, I think that was the question, is complex alternate strategy. So the pre-alternate molt, we think also evolved since reptiles. They don't have pre-alternate molts. So the yellow and the green are species that as adults have pre-alternate molts. And the only difference between green and yellow is that in the first cycle, there's only one molt in the in simple alternate strategy, whereas there's two molts in the first cycle, both a pre-formative molt and a first pre-alternate molt in the species that exhibit the complex alternate strategy here in green. So somewhere along these lines, pre-alternate molts have evolved, but note that and this is important, the pre-alternate molts are not homologous, which means they're not a ancestrally derived character that's present in all these groups. As you'll see, the gulls and the alcids over here and the shorebirds are not directly related at all to the passerines, the various species of passerines here that do show the complex alternate strategy. So there's a difference that we think the complex basic strategy is the strategy that is homologous in all birds. And then in some cases, they have also evolved pre-alternate molts, the yellows and greens. And in other cases, they have lost pre-formative molts, which are the reds in some of the species I mentioned. Does that answer the question?
you know, about this? Yes, it answers the question. Okay, Well, I think if we don't have any further questions, I think that's it on my end. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Peter and Steve, for taking care of organizing this.